Buenas noches. Tenemos hoy el retiro correspondiente al mes de noviembre. Como todos los meses, tenemos un retiro. Hoy para mí es un día muy especial. Permitidme que os diga que hoy es el día de mi cumpleaños. Por eso es un día muy especial. Y os invito a todos a que le deis gracias a Dios por mi cumpleaños, porque en un cumpleaños celebramos el nacimiento, el día que Dios nos trajo a la vida. Y yo le doy gracias a Dios por el don de la vida. Y os invito a que también vosotros le deis gracias a Dios por este don tan grande que me ha dado. Yo cuando felicito a una persona un cumpleaños, esta idea siempre la tengo, ¿no? Que es un día muy indicado para darle gracias a Dios por el don de la vida, que es algo muy grande, pero que muchas veces no lo apreciamos, porque como lo tenemos ahí, pues no lo apreciamos. Pero el don de la vida. Y además, Dios nos hace sus hijos, con lo cual es un don muy, muy grande. Y en este día tan grande para mí, hoy quiero hablar de un personaje bíblico. Seguimos, como en retiros anteriores, hablando de personajes bíblicos, y hoy os voy a hablar de un personaje bíblico muy especial. Al menos para mí lo es. Muy querido para mí. Lo leía desde que era niño. He visto varias películas de él. Estoy hablando de José. Pero no José, el esposo de la Virgen María, sino José, el del Génesis. Los últimos capítulos del Génesis, bastantes capítulos, la Biblia, el libro del Génesis, nos narra toda la historia de José. Un personaje con un corazón grandísimo, querido por todos, bendecido por Dios, pero también con grandes dificultades en la vida, como ahora veremos. Porque podemos fijarnos solamente con las cosas que Dios lo bendijo, pero fijémonos también en todas las dificultades que tuvo en la vida y cómo las sacó todas adelante por su gran visión de fe. Quizás hoy el retiro de hoy va a ser un poco como una novela, ¿no? Porque la historia de José es que se lee sola, ¿eh? Pero quizás no haya tantas enseñanzas como en otros retiros, pero las enseñanzas que vamos a sacar de este personaje bíblico que es José, creo que son importantísimas, ¿eh? Y que podemos aplicar a la vida. Jacob, el padre de José, tuvo dos esposas. Eso era algo normal en la época. Con la primera tuvo 10 hijos y con la segunda tuvo 2 hijos. Uno de ellos, el mayor de la segunda esposa, pues tenía 17 años más o menos cuando toda la historia esta que voy a contar. O sea, era de los pequeños, de los hijos pequeños. Después vendría otro que era Benjamín, todavía más pequeño. Si contamos los hijos de las 2 esposas, son 12. De ahí saldrán, este dato es muy importante, las 12 tribus de Israel. En la genealogía de cada tribu arranca de uno de los hijos de Jacob, de las 12 tribus de Israel. José es una persona muy especial, muy entrañable, con un gran corazón, querido por todos. Y aquí viene el primer problema. El padre de José no disimula en ningún momento su cariño, su preferencia por José. Le tiene un cariño especial. Es verdad que a Jacob José ya le nace un poquito, ya siendo bastante mayor, y le tiene un cariño especial. Y tiene detalles con él importantes, como le hace una túnica con mangas.
Le tiene, ya digo, un cariño muy grande. Pero esto también había pasado en la familia anterior. Sabéis la genealogía, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob y los 12 hijos de Jacob, de los cuales saldrán las 12 tribus de Israel. Abraham, Isaac, también la mujer de Isaac, también tuvo una preferencia sobre Jacob, antes que por su otro hijo, Esaú. O sea, es un problema que está ocurriendo en las dos familias. Ocurre con José y antes había ocurrido con Jacob. Mucho cuidado con esto, con las preferencias. Si hay que tener preferencias, y eso con mucho cuidado y mucha discreción y mucha caridad, es con un hijo o con un familiar que lo necesite. Hay personas, por las circunstancias que sean, que necesitan de más cuidados, porque Dios no les ha dado tantas cualidades, pero que sea por eso. Que no era el caso de José. José era inteligentísimo y tenía un gran corazón. Por eso el Padre le prefiere. Pero no porque tuviera más necesidades que el resto de los hermanos. Permitidme que os cuente un caso para que veamos, caso real de la vida misma. Un chico, era chica en este caso, que había sido adoptada. Ahora ya normalmente cuando un hijo es adoptado se le dice al hijo de pequeñito y el hijo lo acepta, lo asume y no hay ningún problema, lo asume desde pequeñito. Pero antes no se decía. Y esta chica notaba en la familia, en sus tíos y tías carnales, que no la trataban igual que al resto de sus hermanos. Y ella empezó a sospechar. ¿Sabéis lo que hizo? Contrató a un detective y averiguó que era hija adoptada. Digo esto porque ella dio el paso de contratar a este detective porque veía un trato diferente, porque era adoptada. Cosa que nunca debemos hacer. Claro, cuando los hermanos de José ven esta predilección por su hermano, empiezan las envidias, empiezan los resentimientos. ¿Y contra quién pagan? Contra José. Pagan contra él. Vuelvo a repetir, cuidado con las diferencias. Seguimos hablando de José con esa envidia, con ese resentimiento que le van teniendo todos los hermanos. Los hermanos pastoreaban las ovejas, también José, muy lejos, iban buscando pastos, eran familia de pastores. Y en cierta ocasión, cuando José va a ver a sus hermanos que están pastoreando los rebaños, no estaba su padre delante, su padre era bastante mayor. Dicen los hermanos, ahí viene ese soñador. Esta va a ser una de las características de José, soñador. Vamos a ver en qué sentido soñador. José había soñado que 11 gavillas se inclinaban, las 11 gavillas de sus hermanos, se inclinaban todas hacia la suya. Y José comete la imprudencia de contarle eso a sus hermanos, lo que le hacía falta a los hermanos, con la inquina que le iban teniendo ya a José. Y que se ha creído, que nos vamos a arrodillar ante él, que nos vamos a inclinar ante él, pues sucedería con el tiempo.
También soñó que 12 estrellas y la luna y el sol representaban a su padre y a su madre y sus 11 hermanos, 11 estrellas, perdón, no 12, 11 estrellas, se inclinaban ante su estrella. También el padre y la madre. También sucedería. Pero claro, cuando José cuenta todo esto, lo que hacía falta para que sus hermanos le fueran todavía teniendo más odio. Y le tienen tal odio, por eso tenemos que tener mucho cuidado con los rencores, porque si los vamos alimentando, se van convirtiendo en algo progresivo y pueden llegar a tener consecuencias realmente muy lamentables. Cuando viene José y dicen, ahí viene ese soñador, ¿qué hacen? ¿Vamos a eliminarlo? En principio lo querían matar. Después dicen, bueno, es sangre de nuestra sangre. No lo matemos. Vamos a tirarlo a un pozo que había allí seco, sin agua. Eso lo hace sobre todo Rubén, uno de los hermanos. ¿Para qué? Para intentar después salvarlo y devolvérselo a su padre. Rubén aquí es el único de los hermanos que tiene al menos esa buena intención. Lo tiran al pozo para que muera allí de hambre y de sed. Pero mira por dónde vienen unos beduinos, unos ismaelitas, camino de Egipto, mercaderes. Y entonces acuerdan los hermanos, mira, en vez de matarlo, dejarlo que se muera ahí de hambre y de sed, ¿por qué no lo vendemos a estos ismaelitas? Lo venden y le dan por José 20 monedas de plata. Ahora había un problema. ¿Cómo se lo comunicaban a su padre? Pues le quitaron esa famosa túnica que el padre Jacob le había hecho con tanto cariño, esa túnica con mangas. Le quitan la túnica y la rompen un poco y la manchan de sangre con un cabrito que habían matado. Le llevan la túnica al padre y le dicen, mira, hemos encontrado en el desierto solamente la túnica manchada de sangre de José. Suponemos que lo ha matado una fiera. Podéis imaginaros el disgusto que tiene el padre por su hijo preferido. Desde Canaán hasta Egipto, hay una distancia muy grande. José se lo llevan los mercaderes y los hermanos piensan, bueno, pues ya no volveremos a verlo nunca más, hemos engañado a nuestro padre y ahí se acabó todo, ¿no? Me imagino que con cierto remordimiento de conciencia que les quedaría a todos los hermanos. Pero Dios hace muy bien las cosas, esto lo iremos viendo a lo largo de toda esta historia. José llega a Egipto, pero José es una persona especial, es una persona muy, muy inteligente, una persona con un gran corazón. Y tenía esa cualidad no solamente de caer bien a todo el mundo, sino después en aquello que lo ponían tenía éxito. Dios bendecía todo aquello que él hacía. Acaba de esclavo en la casa de Putifar, que era el jefe de la guardia del faraón. Era tan listo que le nombra administrador de su casa. Y va todo de maravilla. Putifar no se tiene que preocupar absolutamente de nada. Todo va de maravilla. Pero ya vamos viendo la historia de José.
la envidia de sus hermanos y es vendido como esclavo. Algo muy duro, vendido como esclavo por sus hermanos. A pesar de que Dios bendecía sus obras, pero también va sufriendo mucho. Y aquí en casa de Potifar viene otro problema. He dicho que José era inteligente, de un gran corazón, y dice la Biblia expresamente, tenía un buen tipo y bello semblante. O sea, vamos, lo que dicen algunas madres, ¿no? Un chico así quiero yo como esposo de mi hija, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Se enamora de él la mujer de Potifar. Y la mujer de Potifar no se queda solo en enamorarse. No, dice la Biblia que le dijo directamente, y no una vez, muchas veces, a José, acuéstate conmigo. Quiere tener relaciones con José. Y dice la Biblia expresamente, ella insistía y un día y otro, pero José no accedió. Ahí tenemos ya una enseñanza de José. Su fidelidad a Dios. Y en este caso también a Potifar, su señor. No quiere traicionar ni a Dios ni a Potifar, pero sobre todo a él. Lo que le mueve a renunciar a la mujer de Potifar es que él no quiere ofender a Dios en ningún momento. Pero la mujer de Potifar insiste. Y un día que están solos, insiste, José no quiere, José sale corriendo, pero la mujer de Potifar le coge parte de un vestido, de él, ropa que él llevaba puesta. No sé si era la túnica o otra cosa, parte de un vestido. Y claro, ya se quedó allí con una prueba falsa, pero tenía una prueba en sus manos. La mujer de Potifar, llena de rabia, acusa a José que ha intentado abusar de ella. Se lo cuenta a Potifar y a José, que le estaba yendo todo tan bien en casa de Potifar, donde acaba en la cárcel. Ahí es donde acaba José. Pero en la cárcel le vuelve a pasar, la historia es curiosísima, le vuelve a pasar otra vez prácticamente lo mismo que en casa de Potifar. Persona inteligente, gran administrador, se gana al jefe de la cárcel y se pone a administrar la cárcel. Y todo va de maravilla en la cárcel. Qué curioso este personaje de la Biblia. José cae bien, fijaos, a su padre. Cae bien a Potifar. A la mujer de Potifar ya le cayó demasiado bien. Cae bien en la cárcel. Y caerá bien, como iremos viendo después, al faraón. Cae bien a todo el mundo. Dios bendice siempre a la gente buena. Dios bendice siempre las acciones de personas con gran corazón. Aquí también podemos sacar una enseñanza. Que es verdad que va a pasar por grandes dificultades en la vida. Dios lo está preparando con esas dificultades para la gran misión que después va a hacer José. Pero no solamente tiene momentos difíciles, momentos de cruz, también tiene momentos agradables, momentos de tabor, diríamos, no solamente de cruz, también de tabor. También tiene momentos en los cuales es muy feliz. Dios bendice siempre aquello que emprende, aquello que toca. O sea, la verdad, el buen corazón, las buenas acciones, al final triunfan. Aunque a nosotros nos pueda parecer frases que yo he escuchado muchas veces por ahí, hay que ver
ese con lo malo que es, que no somos nadie para decir quién es malo y quién no es malo, ¿no? Pero a veces lo decimos, ¿no? Ese con lo malo que es, las cosas que hace, y fíjate lo bien que le va en la vida. Y a mí fíjate lo mal que me va en la vida y yo siempre fiel a Dios. Bueno, no hagamos esos planteamientos. Pero es que además Dios siempre bendice lo que bendice. Y Dios bendice lo bueno, las buenas intenciones, las buenas acciones. Al final, Dios las bendice. Antes o después, Dios las bendice. Y que esto lo tengamos claro en la vida. Dios en nuestra vida va a bendecir nuestras buenas intenciones, nuestras buenas acciones, el amor que pongamos en la vida. Todo eso lo va a bendecir el Señor y lo va a multiplicar. Así que esto siempre lo tengamos claro. Le nombra encargado de la cárcel y todo en la cárcel va de maravilla y el jefe de la cárcel no se tiene que preocupar de nada. Mira por dónde acaban en la cárcel el copero del rey y el panadero del rey. El copero del rey y el panadero del rey tienen los dos un sueño. El copero sueña que 3 ramas de una vid con sus uvas, él las coge, esas uvas, las exprime en la copa del faraón, es un sueño, él estaba en la cárcel, las exprime, le da el zumo de las uvas al rey y el rey lo bebe. Y el panadero tiene otro sueño. El panadero lleva 3 cestas en la cabeza y en la cesta llevaba unas pastas y los pájaros se comían estas pastas. Ellos estaban preocupados por ese sueño, pero no sabían interpretarlo. Y llega José y dice, no yo, pero sí Dios puede interpretar esos sueños. O sea que Dios le ilumina a él para que él interprete esos sueños. Y le dice el significado de los sueños. El significado del primer sueño, del sueño del copero. Las tres ramas de la vid representan 3 días. En 3 días el faraón te va a restituir en tu cargo de copero del rey. Y al otro, al panadero, le dice, dentro de 3 días serás ajusticiado y los pájaros comerán tu carne. Las 3 cosas se cumplieron. Antes de salir de la cárcel, José le dice al que se salvó, al copero del rey, acuérdate de mí cuando vayas delante del faraón y que me saque de aquí, que estoy aquí injustamente. ¿Se acordó el copero del rey? Para nada. Pero mira por dónde el faraón también tiene un sueño, ¿no? Yo creo que este lo conocéis casi todos, ¿no? Ese sueño del faraón. Las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. Las 7 espigas frondosas y las 7 espigas raquíticas. El faraón sueña que salen unas vacas del Nilo gordas y frondosas, pero las otras 7 vacas se comen a las 7 vacas frondosas. Y también las 7 espigas raquíticas se comen a las 7 espigas frondosas. El faraón, al igual que el copero y el panadero, se queda muy preocupado con ese sueño. Llama a todos los sabios del reino, a todos los magos, a ver si eran capaces de interpretar su sueño, pero nadie es capaz de interpretar su sueño. Mira por dónde el copero del rey se acuerda. Anda, si en la cárcel hay uno que sabe interpretar los sueños. Y se lo dice al faraón. Y dice el copero del rey, es hora de que reconozca mi falta.
porque se había olvidado completamente de José en la cárcel. Se lo cuenta el faraón y dice el faraón: pues nada, tráeme para acá ese prisionero de la cárcel, a José. Y le llevan a José. Y le dice José: no yo, sino Dios dará al faraón respuesta propicia. Aquí vemos otra lección de José que nos viene muy bien para nuestra vida. José no se apunta a ningún mérito, no se atribuye nada. Qué gran ejemplo de humildad. El todo se lo atribuye a Dios. ¿Nos recuerda esto? Aquellas palabras de Juan el Bautista: ¿conviene que yo mengüe para que él crezca? Refiriéndose a Jesús. No soy digno de desatarle ni siquiera la correa de las sandalias. Aquí tenemos también un ejemplo en José de esa actitud. José está presente delante del faraón e interpreta su sueño. Le dice: los dos sueños son el mismo. La repetición quiere decir que Dios lo confirma. Tanto el sueño de las vacas como de las espigas es el mismo sueño. La repetición de ese sueño es que Dios confirma lo que va a pasar. Esas 7 vacas gordas representaban 7 años de abundancia, de grandes cosechas. Y las otras 7 vacas flacas y las 7 espigas raquíticas representan 7 años de gran escasez. Y le dice José al faraón: lo que tienes que hacer es nombrar a una persona lista y sabia que te administre el reino estos 7 años, que haga grandes graneros para guardar todo el grano en estos 7 años de abundancia, para que cuando vengan los años de sequía, los 7 años de sequía, tu reino no pase hambre, tu país no pase hambre. Se empieza a preguntar el faraón: ¿y a quién nombro que sea tan sabio que pueda llevar mi reino adelante? ¿A quién nombró? A José. Fijaos cómo en poco tiempo, esto es increíble, cambia la vida de José. Pasa de estar en la cárcel, eso sí, dirigiendo y gobernando la cárcel, pero en una cárcel. Y pasa a ser el virrey de Egipto. El único que tiene por encima es al faraón. José empieza a recorrer todo Egipto, a administrar todo Egipto. Como es tan listo, como es tan inteligente, como Dios bendice todo lo que hace, pues lo hace todo con mucho éxito y siendo muy querido por todos. Se casa, tiene 2 hijos, Manasés y Efraín. Yo esto lo digo de pasada porque la Biblia lo dice muy rápidamente. Si veis cualquier película de José, se recrea mucho en la mujer de José, se recrea mucho en la mujer de Putifar. Bueno, se va buscando ahí un poquito el morbo, las historias de amor y todas esas cosas propias de las películas. La Biblia no se detiene tanto en eso. La mujer de Putifar se detiene un poquito más. En la mujer de José se detiene muy poquito la Biblia. Claro, esos 7 años, pues muy bien en Egipto y en todos los países de alrededor, también en Canaán. Pero vienen los 7 años de las vacas flacas. Por eso utilizamos esa expresión, ¿no? Las vacas flacas. Y llega el hambre a todos los países, menos a Egipto, que tiene mucho almacenado en sus graneros. Y entonces Jacob, el padre de José, que ya no era consciente de que su hijo vivía, le dice a sus hijos: mira, tenéis que ir a Egipto a comprar grano para que podamos vivir. Si no, nos vamos a morir de hambre todos nosotros, nuestros ganados y todo el mundo. Van a Egipto y claro, con quien tienen que tratar
es con José. Y hacía muchos años, José había salido, me parece que con 17 años, cuando sus hermanos lo venden. Pues bien, tendría aproximadamente unos 30 años. Vestía ya como un egipcio. Bien cuidado, claro. Sus hermanos no le reconocen. Pero él sí reconoce a sus hermanos. Conoce su lengua. Pero siempre hablan con un intérprete. Y José empieza a ponerles pruebas a sus hermanos. A ver si han cambiado o no han cambiado. Ya digo que no lo reconocen y habla con ellos a través de un intérprete. Les dice que son espías, que han venido a Egipto a ver las defensas de Egipto más débiles. Los hermanos echan la mano a la cabeza, no. Y José empieza a preguntarles: ¿tenéis más familia? Sí, un hermano menor que se llama Benjamín, que se ha quedado allí con nuestro padre Jacob. No le hablan nada de el otro hermano José. Les acusa de espías y les dice: tenéis que volver y traerme a vuestro hermano Benjamín a ver si es verdad lo que me estáis diciendo, si no sois espías. Y le dice: se va a quedar aquí uno de vosotros, Aarón, y se queda en Egipto. Vuelven otra vez a Egipto con los víveres, pero José les hace otra de las suyas. Les mete en la boca de cada saco de grano el dinero que habían pagado por cada saco, en todos los sacos de todos sus hermanos. En el camino se paran para echarle de comer al ganado, los burros que llevaban, y descubren el dinero. Pero no vuelven para atrás a devolver el dinero. Se quedan impresionados. ¿Qué ha pasado aquí? Llegan a casa del padre y le dicen lo que pasa. Que tiene que volver Benjamín para comprobar que lo que ha dicho es verdad y salvar así a Aarón. El padre se niega rotundamente. Le dice: ¿cómo? Ya perdí a mi hijo José, no voy a perder a Benjamín. También Benjamín, el padre, lo quería muchísimo. Bueno, y así estuvieron un tiempo, hasta que se acabaron los víveres. Y ya el padre entró en razones. Tú verás, o vamos con Benjamín o morimos todos de hambre. O vamos a por víveres a Egipto o morimos todos de hambre. El padre cede. Llegan todos los hermanos. Imaginaos la alegría de José cuando ve a su hermano Benjamín. Pero no le dice nada. Se calla. Él se calla. Bueno, antes habían pensado, cuando José los acusa de espías, dicen los hermanos: estamos pagando lo que hicimos con nuestro hermano José. Lo dicen en su lengua, pero claro, José, que conoce su lengua, lo entendió. Se fue y lloró. Ahora vienen con su hermano Benjamín. La alegría de José es grandísima. Ellos venían con miedo, claro, que le habían metido el dinero en los sacos. Ellos vienen con dinero para pagar lo que se van a llevar, vienen con dinero para devolver lo que se habían encontrado en los sacos y además vienen con regalos para José. Vuelven, ya digo, con mucho miedo y se arrodillan todos delante de José. Se cumple ese sueño de las 12 gavillas inclinándose ante la gavilla
de José. Cuando José ve a Benjamín, no puede abrazarle, no se ha dado a conocer. Se retira y llora. Pero José lo sigue poniendo a prueba. ¿Qué hace? Le invitó a comer, comieron juntos, no se da a conocer. Las películas, no sé si eso viene en la Biblia o no, no lo recuerdo. Los coloca otro por orden de José, por orden de nacimiento. Se quedan impresionados y ya cuando se van, todos muy contentos, José les ha invitado a comer, han comido con él. Cuando se van, José les mete la copa suya de plata en el saco del trigo de Benjamín. Los deja que se vayan y le dice José a los soldados: id a por ellos. Los alcanza, les dicen que le han traicionado, que le han robado la copa. Ellos dicen que no, que ninguno ha robado la copa, y le dicen: pues el que haya robado la copa se queda aquí preso en Egipto. Si aparece la copa en uno de los sacos, bien sabía José que iba a aparecer la copa en uno de los sacos. Si aparece la copa en uno de los sacos, quien sea el dueño del saco se queda preso en Egipto. Empiezan a abrir los sacos y aparece la copa en el saco de Benjamín. Imaginaos los otros hermanos. ¿Y ahora qué le decimos a nuestro padre? Con lo que nos ha costado venir que venga Benjamín, ¿y ahora qué le decimos? Vuelven con José y claro, podéis imaginar la situación. La situación es tan bonita que prefiero leerla en la Biblia, un trocito, No voy a leerlo todo. Lo tenéis en el capítulo 45 del libro del Génesis. La queréis leer después en casa, tranquilamente, lo leéis porque es realmente preciosa. Vamos a ver ahí ese encuentro de José con sus hermanos. Os voy a leer solamente un trocito. José no pudo contenerse en presencia de su corte y gritó a toda su corte: salid todos de mi presencia. No había allí nadie cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Rompió a llorar fuerte, de modo que los egipcios lo oyeron, y la noticia llegó a casa del faraón. José dijo a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive todavía mi padre? Sus hermanos, perplejos, se quedaron sin respuesta. Dijo pues José a sus hermanos: acercaos a mí. Se acercaron y les repitió: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a los egipcios. Pero ahora no os preocupéis, ni os pese el haberme vendido aquí. Y atentos a lo que viene ahora, lo que les dice José. Repito otra vez desde el trocito este último. Pero ahora no os preocupéis, ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar la vida me envió Dios delante de vosotros. Impresionante. Van 2 años de hambre en el país y aún quedan 5 años en que no habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para aseguraros supervivencia en la tierra y para salvar vuestras vidas de modo admirable. Así pues, no fuisteis vosotros quienes me enviasteis aquí, sino Dios. Él me ha hecho padre del faraón, señor de toda su casa y gobernador de toda la tierra de Egipto. Os recomiendo que, si no conocéis muy bien la historia, que
leáis todo este capítulo 45. Es precioso. Yo aquí en el retiro pues tenemos el tiempo que tenemos y no puedo leer más, ¿no? Pero es precioso, ¿eh? Sobre todo el capítulo 45. Por 2 veces le llega a decir: para preservar la vida me envió Dios delante de vosotros. Los designios de Dios, la providencia de Dios. Pero José sabe ver esa providencia de Dios, a pesar de todo lo que había pasado. ¿Cuántas enseñanzas nos da aquí José? No tiene ningún rencor a sus hermanos. Aunque en alguna película te lo puedan presentar así, ¿no? En la Biblia no aparece ese rencor. Les sigue amando, a pesar de lo que habían hecho con él. Y lo que es impresionante, la gran visión de fe que tiene José. Todo lo atribuye a la providencia de Dios. Aquello que decimos, los caminos de Dios no son nuestros caminos. Dios, según él, le manda, así lo ve él, le manda delante de sus hermanos para que su familia no mueran ninguno de hambre. Qué gran enseñanza nos dice aquí José. Esto me recuerda a otra frase de San Pablo, que os la voy a leer, solamente una frase, pero prefiero leerla, no decirla, prefiero leerla, que dice así, Romanos 8:28, por si queréis leerla, una frase muy importante para nuestra vida. Dice así: por otra parte, sabemos que a los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. La repito. Por otra parte, sabemos que a los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. Sabemos ver nosotros en los acontecimientos de nuestra vida, cuando nos suceden cosas que no son buenas, que no son agradables, que eso en el fondo lo permite Dios para nuestro bien. Yo la primera vez que escuché esta frase os la cuento. Estaba en el seminario. Había muerto el director espiritual de nuestro seminario. Se ha introducido ya la causa para su santidad, me parece que ya va como venerable o algo así. Muy querido en el seminario. Yo vi a mis formadores llorar por él. Y recuerdo todavía la homilía del que era el rector del seminario, que es el actual obispo de Córdoba, don Demetrio Fernández. Y recuerdo que él, muy apesadumbrado, dijo en la homilía esta frase: todo sucede para bien de los que aman a Dios. Qué gran enseñanza esta para nuestra vida, si lo sabemos ver así. También nos podemos imaginar el susto de los hermanos de José. Ahora ha llegado el momento de su venganza. José en ningún momento manifiesta ni venganza ni rencor. Veremos al final, ya vamos casi acabando, ¿no?,
esa desconfianza de los hermanos de José. No cabe en la cabeza de los hermanos de José que José pueda tener un corazón tan grande, que los pueda perdonar, que no les guarde rencor. No cabe en la cabeza de ellos. Ellos que se habían comportado tan mal con su hermano José. Vuelven los hermanos a Egipto con el mandato de que se traigan a toda la familia para que la familia no muera de hambre en Canaán. Y vuelven Jacob con todos sus hijos, las mujeres de sus hijos, con sus nietos, vuelven todos. Dice la Biblia, 70 personas. Y le habían preparado pues, un lugar muy importante, el faraón, claro. El faraón quería un montón a José, como no iba a querer a su familia. Le preparan un lugar especial para toda su familia. Los caminos de Dios son inescrutables. Tengo aquí leer el capítulo 46:2. No sé por qué lo he puesto, pero si lo he puesto por algo será. Vamos a leerlo, que seguramente nos dice algo importante. Vamos a ver el 46:2. Perdón, no. 46, 28, 30. Jacob envió a Judá, uno de sus hijos, por delante, a donde estaba José, para preparar el sitio en Gosén, ahí es donde los llevan. Cuando llegaron a Gosén, José hizo enganchar la carroza y se dirigió a Gosén a recibir a su padre. Al verlo, se le echó al cuello y lloró abrazado a él. Israel, también se llama así Jacob en la Biblia, Israel dijo a José: ahora puedo morir después de haber contemplado tu rostro y ver que vives todavía. Imaginaos la sorpresa de Jacob cuando se entera que su hijo, el más querido, vive. Dice que ya puede morir en paz, moriría mucho más tarde. Esto nos recuerda también a esa escena que tenemos en el retablo. Hay una de las pinturas del anciano Simeón cuando tiene a Jesús en sus brazos. Ahora ya puedo morir, ahora ya puedes dejar a tu siervo irse en paz. Eso es lo que viene a decir también Jacob. ¿Cómo mueve Dios los hilos de la historia? Por eso los cristianos no podremos hablar de mala suerte, de destino y cosas así. Los cristianos tenemos que hablar de providencia. De providencia. El destino no es para nosotros. Todo está en la providencia de Dios, en el corazón de Dios. Estamos acabando. Desconfianza de los hermanos de José. Vamos a leer también un trocito del capítulo 50, solamente un trocito. Para que veáis, José podía tener un corazón muy grande, pero los hermanos de José no se lo acaban de creer. El capítulo 50 es el último de este libro del Génesis. Y en el final del libro del Génesis, los hermanos desconfían de su hermano José. Os leo un trocito nada más. Ya ha muerto Jacob, ya es el final del capítulo. Cuando los hermanos de José vieron que había muerto su padre, se dijeron: a ver si José nos guarda rencor y quiere pagarnos todo el mal que le hicimos. Y mandaron decir a José: antes de morir, tu padre nos encargó. Esto diréis a José: perdona a tus hermanos su crimen y su pecado y el mal que te hicieron. Por tanto, perdona el crimen de los siervos del Dios de tu padre.
José, al oírlo, se echó a llorar. Está siempre llorando el pobre, ¿eh? En los encuentros con los hermanos lloró en 2 ocasiones, ahora aquí vuelve otra vez a llorar. Entonces vinieron sus hermanos, se postraron ante él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus siervos. No han comprendido todavía el amor de su hermano José. Se consideran siervos, esclavos. Pero José les respondió: no temáis, ¿soy yo acaso Dios? Vosotros intentasteis hacerme mal, pero Dios intentaba hacer bien para dar vida a un pueblo numeroso, como hoy somos. Por tanto, no temáis, yo os mantendré a vosotros y a vuestros hijos. Y los consoló, fijaos qué bonito, hablándoles al corazón. Y los consoló hablándoles al corazón. Increíble el corazón que tiene José. Los consoló hablándoles al corazón. José, aquí tenemos otra enseñanza muy importante. A veces nos cuesta creer que haya personas que tienen un corazón como José, y las hay, ¿eh? Y las hay. Habrá pocas, pero las hay. Y son las personas que transformarán el mundo. De los hermanos de José van a ir naciendo más hijos, las 12 tribus de Israel. Y van a ir creciendo tanto, que van a formar un pueblo. Y es cuando el faraón, no este del que conocía a José, sino faraones sucesores, le cogen miedo a los egipcios, porque crecían en habitantes abundantemente. Y es cuando los hacen esclavos. Pero eso ya es la historia del Éxodo. Como se suele decir, esa historia os la contaré otro día. La historia del Éxodo. Para acabar, la última enseñanza. Todos dicen de José lo siguiente: este tiene a Dios. Dios está con él. Dios le bendice. El padre de José le quiere. Potifar le quiere. El jefe de la cárcel le quiere. El faraón le quiere. Todos le quieren. Todos. Al final, el bien triunfa. Al final, las buenas acciones triunfan. ¿Por qué tiene a Dios? ¿Por qué todo el mundo dice de José que éste tiene a Dios? ¿Por qué todo el mundo dice que Dios bendice sus obras? José tiene a Dios, no nos engañemos, porque ama, porque tiene un corazón que no es rencoroso, porque se conserva casto, porque cumple la voluntad de Dios, porque es fiel a Dios. Toda una enseñanza para nuestra vida. Podemos tener cruces, podemos tener momentos de dificultad en nuestra vida. Si somos fieles a Dios, si amamos, si no somos rencorosos, al final Dios nos bendecirá. Nos bendecirá a nosotros y bendecirá nuestras acciones. Pues nos quedamos ahora un ratito meditando esta impresionante vida de José.